¿qué tal? Bienvenidos a este podcast el cual se titula Huellas del Aprendizaje. Mi nombre es Joana Parra y me da mucho gusto que puedan escucharme a través de este podcast. Lo que buscamos en este espacio es hablar de muchas estrategias de enseñanza, de estrategias de aprendizaje, pero también hablar de experiencias que nos sirvan a los docentes para así entender un poquito estas actitudes que van teniendo nuestros estudiantes y de esta manera poder lograr los aprendizajes que establecemos al inicio de cada periodo o de cada ciclo escolar. En este episodio vamos a hablar sobre la metodología para el trabajo por proyectos. Este es un tema que hemos venido escuchando desde que estamos trabajando con la nueva escuela mexicana, ya que hemos estado trabajando con proyectos. Entonces ahorita vamos a abordar un poquito esta parte, estos puntos que debemos entender, que debemos conocer para poder tener proyectos mayormente exitosos. Pero antes de iniciar con el tema, me gustaría mandar un saludo muy especial para mi alumno Aldair de primero D. Muchas gracias, Aldair, y te felicito muchísimo por haber entregado tus actividades en tiempo y forma y me has demostrado toda la creatividad que puedes desarrollar tú solo, trabajando y disfrutando de lo que haces. El que tú te esfuerces, el que tú hagas y pongas lo máximo de ti, te va a ayudar a que crezcas como persona y a que logres lo que te propones. Muchas gracias para ti, Aldair. Uno de los objetivos del trabajo por proyectos es lograr una metodología de trabajo didáctico y que ésta vaya desarrollándose desde una postura sociocrítica y que logremos el aprendizaje, un aprendizaje significativo. Y miren, vamos siendo un poquito realistas. La verdad es que el trabajo por proyectos nos puede generar mucha incertidumbre al momento de pensar en qué es lo que voy a planear para lograr los aprendizajes, de dónde me voy a basar para poder lograr crear un proyecto que sea innovador, que sea creativo y que atraiga la atención de nuestros estudiantes. Esto nos puede generar mucha incertidumbre y hasta preocupación de el cómo voy a trabajar de una manera a lo mejor no tan estructurada, ya que estamos acostumbrados a siempre ver los contenidos y los aprendizajes tal cual vienen establecidos, pero ahora esta parte de la metodología por proyectos nos dice que nosotros tenemos esta libertad de acomodarlos como se nos vaya, digamos, adecuando para lograr mejores aprendizajes. Pero entonces se nos genera esta incertidumbre de cómo le voy a hacer para planear algo, digamos, no tan estructurado, pero sí que vaya cumpliendo con ciertos puntos que nos va pidiendo el programa. Entonces puede ser un poquito preocupante, puede ser la parte negativa, digamos, el no atrevernos a planear desde el punto no tan ordenado como estamos acostumbrados a realizar nuestras planeaciones didácticas, el hecho de que también tengamos que buscar cuáles son esos intereses de nuestros estudiantes para poder partir de ahí para elaborar un proyecto, cuáles son esos temas que podemos abordar, incluso pueden ser temas que les interesan a ellos que no vienen en los planes, en los programas, pero que sí pudiéramos, digamos, adecuarlos y obviamente relacionarlos con lo que viene ahí en los aprendizajes. Es una manera diferente de trabajar, es una manera distinta el tomar en cuenta las opiniones de nuestros estudiantes. Esto es la parte más importante que establece esta metodología, el que ellos nos ayuden a construir un proyecto. Eso sería como el objetivo, el tomar en cuenta todos sus intereses. Quizás desde una pregunta, desde un tema que tenga un estudiante, de ahí puede surgirnos una idea para crear un nuevo proyecto. Pero para poder, digamos, tener un proyecto exitoso, tendríamos que ir adaptando nuevas ideas que quizás no estamos acostumbrados, como por ejemplo, quitarnos el prejuicio de que nuestros estudiantes no son capaces de proponer. Tenemos que darnos cuenta que ellos tienen tanta capacidad como para proponer una idea, proponer un tema, proponer una actividad, proponer una estrategia, y nosotros podemos escucharlos y esto puede llevarnos a este éxito. El que ellos se empiecen a involucrar de manera genuina, que lo hagan porque de verdad les interesa, que propongan un tema y que quizás el proyecto se vaya de acuerdo al tema. Quizás esto nos puede servir para que ellos tengan mayor interés, mayor motivación y quieran participar de una manera natural, sin que lo hagan obligados, sin que lo hagan por cumplir. Entonces, el aceptar que ellos también pueden proponer, el aceptar que ellos también nos pueden enseñar a nosotros, esto es parte fundamental de la metodología por proyectos. Hay algunos filósofos que hablan de la educación y nos dicen que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, que los estudiantes van aprendiendo de acuerdo a lo que ellos van viviendo y obviamente es algo que tienen que ellos dar por válido.
Es decir, cuando a ellos les interesa algo, es cuando van a aprender realmente. Cuando no pueden relacionar este conocimiento, esta actividad o lo que se deje en clase, no van a tener, digamos, este aprendizaje significativo porque no va a haber una manera de relacionarlo. Es por eso que ahora se habla de trabajar de manera interdisciplinar, ya que si lo hacemos de manera aislada, quizás es mucho más difícil que el alumno pueda entender un contenido, pueda entender una actividad porque no le va a encontrar relación con lo demás. Entonces, el trabajo por proyecto se puede hacer de manera interdisciplinar, que todas las asignaturas se relacionen y de esta manera el alumno va encontrando significados y esos significados van haciendo que se vaya logrando el aprendizaje que se busca, que ellos puedan encontrar esta relación entre los conocimientos que ellos ya tienen de su vida con los conocimientos nuevos que van adquiriendo después de estos proyectos, pero de una manera en conjunto. Y entonces la nueva escuela mexicana propone esta metodología por proyectos que busca que los maestros empecemos a planear proyectos con base a las necesidades de los niños, con base a lo que ellos quieren saber, con base a lo que ellos viven día a día, que ellos propongan y que de ahí nosotros seamos esa guía para poder orientar el proyecto, para poder orientar el plan, para que sea, digamos, un aprendizaje mucho más significativo, que tenga una utilidad para su vida cotidiana. Y entonces ahí es donde tendríamos que estar buscando las estrategias que mayormente nos funcionen para poder lograr que ellos se incorporen al trabajo. Una manera es trabajar por equipos, dejar que ellos se organicen sus equipos, dejar que ellos dejen sus responsabilidades a cada miembro. Obviamente tendríamos que estar al pendiente, tomando nota, a ver quién va a ser el encargado del equipo, quién va a ser el que haga tal actividad. Ellos tendrían que estar asignando, tendría que haber, digamos, un líder, tendría que haber una persona que se encargue de otra parte del equipo y tú como docente tendrías que tener el registro, tendrías que tener, digamos, todos los apuntes necesarios para poder llevar una evaluación, pero dejarlos a ellos un poquito independientes, un poquito autónomos para que ellos logren también reflexionar sobre cómo van aprendiendo. Y nosotros tendríamos que estar ahí, obviamente, observando este proceso para poder elaborar una evaluación, ya que acuérdense también que la evaluación inicia desde el diagnóstico, la vamos haciendo a lo largo de todo el periodo para al final solamente elaborar estas retroalimentaciones que también son muy importantes a la hora de cerrar un proyecto. Otra de las realidades que nos podemos encontrar los docentes a la hora de planear un proyecto es que no todos los contenidos se van a poder adecuar al proyecto. Esto es 100% cierto y no debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque estos contenidos pudieran abordarse de una manera complementaria, pudieran abordarse a lo mejor al final del proyecto o también se pueden abordar de manera simultánea con el proyecto. No tiene nada de malo que no se pueda adaptar y que tú como docente digas, bueno, esto lo voy a trabajar de manera diferente o con otra actividad que no tiene nada que ver con el proyecto. Si tú lo decides, está bien. Eso es como parte de esta realidad que nos tiene preocupados, el cómo le voy a hacer para que todos mis contenidos se adapten. No nos preocupemos por eso, maestros. Estos contenidos se pueden abordar de otras maneras y obviamente podríamos darle más enfoque al proyecto, pero si nos queda tiempo, se pueden adaptar estos contenidos también. Quiero profundizar en algunos puntos que son clave para esta elaboración de proyectos y viene en el decálogo de las metodologías de la enseñanza por proyectos. Y dice, esta metodología debe ser consensuada por todo el centro escolar de manera que se garantice la coherencia de la apuesta por el cambio. Esta determinación unánime exige la aceptación de una cultura cooperativa tanto por parte del profesorado como de las familias. Es importante que estemos todos presentes a la hora de un proyecto. Está muy bien poder incorporar a los padres a la hora de un cierre de proyecto, que puedan ver estos avances y estos logros y todo lo que sus hijos han estado trabajando y todo el proceso de su aprendizaje. Otro punto nos dice que esta metodología parte de principios más democráticos, puesto que el profesorado pierde parte de su poder, los papeles del profesorado y del alumno se diluyen de tal manera que todos aprenden de todos. Lo he mencionado, los alumnos nos pueden enseñar y nos enseñan muchísimas cosas, es por eso que es importante escucharlos y dejarlos sacar sus ideas para de ahí nosotros partir y poder abordar y poder empezar a atraer su atención y motivarlos a que vayan a la escuela y que participen. Otro punto nos dice que el alumnado elige el tema del proyecto porque le interesa, de tal manera que los contenidos se adaptan a sus intereses y a su curiosidad.
es decir, al contexto de la situación real. El alumnado es el protagonista. Sabemos que no todas las escuelas tienen el mismo contexto, por lo que no todas las escuelas pues quizás van a surgir los mismos intereses. Cada uno tendrá diferentes intereses de acuerdo a lo que se va viviendo, y es importante que si nosotros vamos y sabemos cómo incorporar estos temas y estas ideas que tienen los alumnos para los proyectos, vamos a tener muchísimo interés y vamos a atrapar muchísimo la atención de ellos, y obviamente vamos a tener mayor participación y mejores resultados, ¿no? Otro punto nos dice que esta metodología tiene encaje curricular. El profesorado realiza la programación del proyecto teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias, tanto generales como específicas, y los criterios de evaluación que aparecen en el currículum. Es decir, pues el proyecto tiene una estructura, se tiene que elaborar con base a un periodo, tiene que haber ciertos puntos que se deben cumplir para poder establecer, para poder lograr lo que se busca en el proyecto. Esta metodología parte de principios más democráticos. Cada grupo aula desarrolla el proyecto común a su manera, adaptándolo a las características del grupo, del ciclo y de la etapa. El objetivo es que el alumnado aprenda de manera autónoma. Se puede plantear un proyecto a nivel escuela, pero cada grupo pudiera, digamos, adaptarlo a su aula de acuerdo a las características que tiene cada grupo. Sabemos que no todos tienen las mismas estrategias, las mismas habilidades para aprender, entonces esto también es válido, el poder adecuar, digamos, un proyecto que ya está establecido, el poder adecuarlo de acuerdo a cómo van aprendiendo los estudiantes es parte fundamental del éxito de un proyecto. Otro punto nos dice que la planificación y el desarrollo del proyecto es abierta y va cambiando según las necesidades y los intereses y el ritmo de los alumnos. Es lo que les comentaba, que vamos a ir planeando de acuerdo a las ideas, de acuerdo a los temas que mayormente atraen, pero buscando, digamos, los contenidos que más se adapten. También podemos hacer sugerencias para poder, digamos, adecuar un proyecto. A la hora de que un alumno proponga un tema, podemos hacer sugerencias sobre otros temas que van ahí, digamos, relacionándose para poder tener proyectos con temas o con temáticas mayormente exitosos para ellos, ¿no? Y significativos. Otro punto nos dice que las fases que se siguen en esta metodología son 4. La elección del tema, la detección de ideas, la búsqueda y el tratamiento de la información, el desarrollo de las diversas actividades y la presentación del producto final. Pues sí, al final de un proyecto tiene que haber productos finales para poder entender y para poder darnos cuenta de todo lo que hemos logrado a lo largo del desarrollo de un proyecto. Esto es parte fundamental de los proyectos. Otro punto nos dice que las diversas actividades de enseñanza, aprendizaje pueden ser de 5 tipos. La búsqueda de información, el manejo de la misma, la observación y la experimentación directa, la representación o la evaluación. Se pueden buscar diferentes estrategias para poder realizar las actividades que se establecen en un proyecto y al final poder hacer una presentación de qué manera los estudiantes van a comunicar los resultados, de qué manera van a presentar el producto, de qué manera van a poder ellos, digamos, demostrar lo que han aprendido. Eso serían diferentes maneras de darnos cuenta y de que ellos reflexionen de todo el avance que han tenido a lo largo de un proyecto. Otro punto nos dice que el trabajo del alumnado se realiza de manera cooperativa. El aprendizaje está en el camino, en los datos que obtiene, en el conflicto cognitivo que le supone la comprobación de la tarea, más que en la consecución final de la meta o el producto final. Si bien se comenta que el producto final es importante a la hora de cerrar un proyecto, sí es importante, pero aquí lo más importante es cuál es ese avance que ha tenido el alumno a lo largo del proyecto. ¿Cuál es ese desarrollo? Y es ahí donde nosotros entramos con nuestras evaluaciones, estas retroalimentaciones que nos van diciendo cuál fue ese avance que viene siendo lo más importante más que un producto final. Otro punto y el último nos dice que la evaluación del alumnado es continua. Esta no obstaculiza el que cada grupo de alumnos presente un producto final, consecuencia de todo el proceso. Asimismo, propicia que el alumnado sea más consciente de los pasos dados y por lo tanto se autoevalúe. Además, estos productos se presentan a las familias, estas ven el aprendizaje de sus hijos y obviamente ellos van entendiendo que sí están trabajando, que sí están entendiendo, que sí hay un avance, que sí hay un desarrollo y eso también los motiva a ellos. Aquí, por ejemplo, nos habla de la autoevaluación. La autoevaluación es muy importante, es importante que los maestros empecemos a adoptar estas estrategias de evaluación, que el alumno mismo sea el que diga cuál ha sido su avance, porque apenas él puede reconocerlo.
Nosotros podemos verlo de manera externa porque estamos ahí observando, pero es importante que ellos aprendan a autoevaluarse y que aprendan a hacer retroalimentación con sus compañeros, que ellos también tengan esta capacidad de hacer coevaluación, incluso que también nos evalúen a nosotros. A mí me gusta darles esta libertad al final para que ellos digan, maestra, ¿sabe qué? Me gustó mucho esta parte, pero yo pudiera sugerir esto. Es importante que ellos aprendan a sugerir y que se sientan escuchados para que también empiecen a crear esta libertad y puedan expresarse de una manera más libre, de una manera más de confianza, que no se sientan que no pueden opinar. Eso es lo que no queremos. Queremos que los alumnos se expresen, que los alumnos opinen, que los alumnos participen. Entonces hay que ser un poquito abiertos, hay que tener esta apertura de escuchar, pero también de escuchar sugerencias y de escuchar propuestas de nuestros estudiantes. Maestros, los invito a que un día, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, ustedes se acerquen a sus estudiantes y les pregunten cuáles son esos temas que a ellos les interesan o cuáles son esos temas que les gustaría que se estuvieran hablando en clase. No tiene nada de malo si esos temas se salen del plan, no tiene nada de malo que nos pongamos a lo mejor a escucharlos y ver de qué manera podemos abordar un tema salido de contenidos, pero sí estaremos atrapando esos intereses de ellos y aparte ellos estarían dando cuenta que nos interesa lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y esto es parte importante de esta relación que va a haber entre los maestros con los estudiantes. No tiene nada de malo que tú como docente digas, bueno, les interesó un tema que tiene que ver a lo mejor con la delincuencia, con el uso de las armas. Claro que son temas que sí de vez en cuando pudieran venir en algún libro de texto, pero no vienen desarrollados a lo mejor de la manera que ellos quisieran saber. Esto puede, digamos, facilitarnos la comunicación con ellos, el que estemos hablando de temas que a ellos les interesan. Esto nos puede ayudar un poquito y a lo mejor cuando ya nos toque hablar de un contenido que sí sea del tema, ellos ya tengan un interés por aprender, por darse cuenta que tienen una buena comunicación contigo y que el entender un tema que no tiene que ver con lo que ellos quieren, a lo mejor también les puede atraer esa atención y también se les puede facilitar la manera de escucharte, y eso es importante a la hora de dar una clase, ya que a veces pasa mucho que se pierde con la inquietud de que están platicando, de que no ponen atención, pero si nosotros tenemos esta confianza para decirles, oigan, a ver, podemos tomarnos nuestros ratos para poder hablar de sus temas de interés y yo los voy a escuchar, pero también necesito que ustedes se interesen un poquito más por estos temas que son importantes y pues que presten atención, que presten el respeto, que yo como docente también lo hago para ustedes. Sería como una manera recíproca de estar aprendiendo y de que ellos vayan entendiendo que hay espacios para eso, pero también es importante tener esta parte de respeto por nosotros. Y al enfocarnos en los intereses de nuestros estudiantes, estaríamos dejando huella en el aprendizaje. Y es así como llegamos al final de este episodio de este podcast que se titula Huellas del Aprendizaje. Espero que lo que compartí aquí te sirva a ti, docente, para crear nuevas estrategias, para crear nuevas experiencias que nos sirvan para favorecer a la educación, ya que lo que buscamos es transformarla. Los invito a que se suscriban a mi canal, ya que yo también tengo mucho que aprender de los docentes y me gustaría escuchar esas experiencias que nos van dejando nuevos aprendizajes y nos van haciendo que tengamos mayores resultados en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. Gracias, nos vemos la próxima.